alguna manera la radical modificación del fenómeno jurídico que se produce cuando se aplica la escritura, por ejemplo, a la redacción de las leyes. Leyes que antes eran de tradición solamente oral, ahora pasan a ser escritas y por lo tanto se colocan, se publican a la vista de todos, es decir, el contenido del derecho pasa a ser algo mucho más abierto. Por otra parte, existe una autoridad centralizada políticamente que le da respaldo a los mandamientos del Estado. Y por lo tanto el derecho pasa a ser coactivo, es decir, el derecho ya tiene un aparato estatal de coacción que sustenta los mandatos jurídicos. Por otra parte, hay una revolución en todo lo que son los contratos. Piensen ustedes en las aplicaciones de la escritura a los acuerdos contractuales entre las partes. Del mismo modo que sucede con los registros. Todo lo que implica de mejora en la técnica jurídica, el poder registrar, el poder ir fijando claramente mediante documentos cuáles son los hechos jurídicos más importantes. Entonces, hay evidentemente entre el derecho arcaico y el derecho primitivo un salto muy grande. A su vez, el derecho arcaico, y paso al tercer momento, a la tercera fase, fue superado por lo que conocemos como derecho antiguo. Y aquí en este punto hay que tener mucha claridad para distinguir entre el derecho arcaico y el derecho antiguo. Porque derecho arcaico existe desde que se reconocen las primeras formas del Estado, como acabamos de decir. Pero el derecho antiguo nace en Roma conjuntamente con el surgimiento de la jurisprudencia laica, fenómeno que se consolidó fundamentalmente a partir del siglo III a.C., donde ya se perfila una técnica jurídica mucho más depurada y donde es posible reconocer una técnica jurídica y un vocabulario específico que hablan de una madurez del derecho que supera sin duda a las etapas anteriores y que por esa madurez justamente permite trazar un punto de comparación entre lo antiguo y lo moderno. La noción de antiguo se perfila en este caso por oposición a la noción de derecho moderno. Y entre ese derecho antiguo y este, nuestro derecho, el derecho moderno, hay una diferencia notoria, desde luego, pero lo más importante es que podemos establecer un punto de comparación. Nosotros podemos comparar, por ejemplo, el régimen jurídico de la capacidad en Roma con la atribución de la capacidad jurídica hoy. Aunque sean enormes las diferencias, podemos comparar, en este caso por oposición, pero en definitiva hay una línea de contacto. Lo mismo podríamos decir respecto de la familia. La organización familiar romana es muy distinta a lo que es a lo que nosotros entendemos hoy por familia. Pero sin embargo se puede hablar de familia romana y se puede hablar de familia actual y se puede trazar unos lazos de comparación. Y así con las demás instituciones jurídicas. Podríamos pasar al derecho penal, a las sucesiones, al derecho civil en toda la amplia gama de sus instituciones y es perfectamente posible hacer una comparación entre este derecho antiguo y el nuestro, ya sea, reitero, por semejanza o por oposición. Este derecho antiguo fue luego superado, o el periodo subsiguiente fue el derecho medieval. Cuando digo superado, digo en el tiempo, porque precisamente desde el punto de vista del desarrollo jurídico no hubo una afirmación, es decir, no hubo un crecimiento del derecho en la Edad Media, sino más bien un retroceso con respecto a lo anterior. El derecho medieval es fácil ubicarlo como el derecho de la Edad Media. Y la Edad Media, ustedes recordarán, es el período histórico comprendido entre la caída de Roma en el siglo V después de Cristo, en el año 476, hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV, año 1453. Es decir, la Edad Media se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando Roma fue definitivamente tomada por las hordas de los pueblos bárbaros, hasta que cae la otra parte del Imperio Romano que se refugió en Constantinopla y que fue definitivamente asaltada y tomada en el año 1453. Ese es el momento de desarrollo de la Edad Media, que es típicamente una etapa bisagra, una etapa intermedia entre el mundo clásico antiguo y el mundo moderno y contemporáneo. Muchas veces se tiende a asociar a este periodo con un momento de declive, un periodo gris, sin desarrollo, y todos estos conceptos
que de alguna manera responden a la visión liberal de los siglos XVII o XVIII, de algún modo puede entenderse también para el derecho, es decir, lo que se ha dicho respecto a la Edad Media, una etapa gris o oscura, se ha dicho también respecto del derecho medieval. Sin embargo, si empezamos a hacer un estudio mucho más a fondo de lo que es realmente el derecho medieval, en los dos grandes momentos del medioevo, ya sea la Baja Edad Media y la Alta Edad Media, hay evidentemente algunas instituciones que están influyendo en lo que es el derecho actual, es decir, que no es solamente una etapa que la humanidad transitó como un punto de bisagra, sino que tuvo su propia riqueza. Y hay, en este sentido, en el derecho medieval, dos aspectos fundamentales para destacar. El primero es la existencia de los llamados glosadores. Los glosadores fueron estudiosos del derecho, monjes. Ustedes recordarán que con la caída de Roma y el advenimiento de los pueblos bárbaros en Occidente se produjo un cierto retroceso cultural, por lo menos en los primeros siglos de la Edad Media, que se caracterizaron por una anarquía y por la atomización, la dispersión del Estado, y ese retroceso de la cultura tuvo, y del derecho tuvo nada más que un momento breve, muy efímero, duró apenas 2 décadas, que fue el intento de restauración carolingia, es decir, el imperio de Carlomagno, establecido a comienzos del siglo IX. En la Navidad del año 800 fue proclamado Carlomagno como emperador, y su idea era restablecer la pasada grandeza del imperio romano, perdida. Y bueno, hubo allí un intento de volver a centralizar el derecho, pero esto fue tan breve como la propia vida de Carlomagno. Una vez que él murió, sus hijos quedaron, digamos, al frente de las distintas partes del imperio, pero eso rápidamente se desmembró. Y yo diría que prácticamente después de la caída del imperio de Carlomagno, avanzó definitivamente en Europa el fenómeno de la feudalización que ustedes conocen, es decir, la división en parcelas donde un señor feudal tenía en sus manos el poder y reproducía a nivel micro lo que era la figura de los antiguos gobernantes, los emperadores que mandaban en un determinado territorio. Bueno, en el caso de los señores feudales lo hacían en su feudo, que podría ser más grande o más pequeño de acuerdo al poder económico que tuviera. El poder económico en aquella época se cuantificaba básicamente en la extensión del territorio, y allí el señor feudal hacía determinados contratos que lo ligaban con los vasallos que le debían obediencia y fidelidad, sobre todo en la guerra, y se supone el señor feudal debía prestarles a ellos protección en caso de guerra o invasión. Lo cierto es que esta feudalización, la atomización del poder del Estado, generó también la atomización y la dispersión del derecho, porque cada feudo tenía su propia moneda, tenía incluso hasta las reglas jurídicas más o menos flexibles que establecían los distintos señores feudales. Yo diría que el factor de unificación en todo ese tiempo fue el estudio que hicieron los glosadores, regresamos a ellos, que, como les digo, eran monjes que dedicaban su vida al estudio del derecho romano, sobre todo a la historia del derecho romano tal como surgía de los textos clásicos de Justiniano, es decir, la gran obra de recopilación del emperador Justiniano del siglo V, entre el siglo V y el VI de nuestra era, que permitió de alguna manera el conocimiento que hoy tenemos del derecho romano en su forma más madura. Y estos glosadores lo que hacían era estudiar esos textos de derecho romano clásico y le iban intercalando determinados comentarios, de allí la glosa es básicamente un comentario. Ese texto de derecho romano tenía alguna adenda, algún agregado hecho por el glosador, y de alguna manera esos comentarios fueron también enriqueciendo la tradición del derecho romano. Y los menciono a los glosadores porque fueron de alguna manera los padres del derecho internacional privado y quienes mantuvieron viva la tradición del derecho romano en Occidente, que después fue tan importante siglos después en la etapa de la codificación. El derecho medieval entonces es el derecho tal como se pudo desarrollar y mantener en ese esquema de dispersión estatal. Todo esto cambió
radicalmente cuando se produce el advenimiento de la época moderna. Desde el punto de vista temporal lo ubicamos a partir del año 1453, como les dije, es decir, en el siglo XV comienza un momento muy, muy brillante, con sus claroscuros, por supuesto,